Bueno, y esta semana se define el futuro político de Harald Beyer a la cabeza del Ministerio de Educación. El Senado va a revisar el martes y miércoles esta acusación constitucional contra el secretario de Estado, la que, ya sabemos, de ser aprobada, lo deja fuera de todo cargo público y destituido de paso, por supuesto, fuera de todo cargo público por 5 años. Bueno, conversemos sobre este tema y otros también, por supuesto. Nos acompaña a esta hora la editora de medios digitales de Copesa, Macarena Lescornes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Maca. Aquí una semana clave, yo creo que sin lugar a duda una semana que va a marcar este año políticamente, también electoralmente. Muchos dicen que lo que ocurra, sobre todo este miércoles en la Cámara Alta, en el Senado, va a ser clave para restablecer cuáles van a ser las reglas del juego de aquí para adelante en el escenario político. ¿Por qué? Porque todo indica, o por lo menos si a última hora no hay algún voto de la oposición que termina dándose vuelta, que es muy probable que el ministro de Educación, Harald Beyer, termine siendo destituido de su cargo este miércoles por el Senado, después que la Cámara de Diputados haya aprobado la acusación constitucional que lo acusaba de negligencia a la hora de establecer sus deberes, a la hora de hacer sus deberes. La verdad es que durante las últimas semanas, durante el fin de semana, el oficialismo ha estado dedicado sobre todo a tratar de ver cuál estrategia podían llevar a cabo para tratar de allanar algún tipo de solución que les permitiera que la oposición de alguna manera, como decía algún senador, diera vuelta a algún voto. Por ejemplo, se especulaba con la posibilidad de presentarles o de ofrecerle algún tipo de acuerdo más general de la educación, por ejemplo, la Superintendencia de Educación, es decir, dar muestras evidentes de alguna medida contra el lucro. Pero la verdad que hasta el momento esa sería una opción que ya se habría descartado, e incluso lo que ahora se baraja es si el ministro Beyer tiene o no que presentar su renuncia antes de esta acusación constitucional, básicamente para que no quede inhabilitado por 5 años para ejercer cargo público. Hoy día va a ser un día clave, se reúne el Consejo Político de la Moneda, ahora en un ratito más, a eso a las 9:30, se va a finalmente analizar todo el escenario que se abre a partir de mañana en el Senado, y también se espera dar algunos síntomas, algunas señales bastante claras sobre lo que ha sido la gestión de Beyer, y por ejemplo, en un rato más vamos a tener la presentación del CIMSE, de los resultados de cuarto básico y segundo medio, es una manera de mostrar cuáles han sido las medidas concretas, los resultados concretos que ha tenido la gestión de Beyer. Pero la verdad es que va a ser una semana clave en el Senado, y para el oficialismo, sin lugar a duda, quizás sea una de las semanas más tensas que ha tenido que vivir desde que llegó a la moneda en el año 2010. Cierto, ¿eh? No, va a ser complicado, tan complicado como para el señor Velázquez, el diputado. Así es. Se le enredó el naipe al diputado, sí, al segundo vicepresidente de la Cámara, ¿no? Y yo creo que da quizás otra cara de esta moneda, porque una persona que cometió fraude al fisco en este momento es segundo vicepresidente de la Cámara, es decir, él no tuvo ninguna inhabilidad para llegar precisamente a representar a la Cámara Baja. Y esto está cruzado también con la acusación de Beyer, porque hace unas semanas atrás todo el oficialismo le dio el apoyo precisamente a Velázquez por un acuerdo que se arrastraba desde el año pasado, y en ese minuto, ¿por qué le dieron el apoyo? Porque mucha gente dice, bueno, pero no sabían los problemas que tenía, que sí se habían ventilado a través de la prensa, y en ese momento era clave el voto de Velázquez. No hay que olvidar que fue un día antes, fue solamente días antes, fue la misma semana, claro, exactamente, de que se votara la acusación constitucional contra el ministro Beyer, por lo tanto su voto era clave. Pero finalmente para el oficialismo la verdad es que no solamente perdió la acusación constitucional, sino que vio instalado en la testera de la Cámara Baja a un diputado que como mínimo podemos decir que ha sido sumamente polémico. Como decimos, fue condenado, no es que ya fuera acusado o que haya rumores que esté siendo investigado, fue condenado por fraude al fisco. De hecho todavía debe un poco menos de 300 millones de pesos al municipio de Coquimbo, del cual fue alcalde, y precisamente ese tema es el que ahora se va a tratar de zanjar, es decir, lo que hace un par de semanas atrás a nadie le sorprendía, ahora es tanto así que han decidido llevarlo a la Comisión de Ética de la Cámara Baja. ¿Qué puede hacer la Cámara Baja? La Comisión de Ética, porque muchos dicen a lo más censurarlo. La verdad que venía escuchando al diputado Vallespín, que es el que preside esa comisión, y decía que ellos como más pueden llegar a censurarlo y aplicarle una multa monetaria del 15% de su sueldo. No, y como la presión en el fondo de que renuncie, que es lo que han pedido, pero por lo visto... Es la única acción para poder salir del cargo. Es decir, lo que quieren es ver si uno, a través de la censura, se le esfuerza que él dimita, o bien la otra opción es que algún jefe de bancada pida la censura de la mesa completa. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La verdad es que es un camino alternativo. Se censura la mesa completa, que en este momento es presidida por el diputado Luchans, y como primer vicepresidente está el diputado Godoy. Se les censura toda la mesa, es decir, se les hace que renuncie, o sea, se les destituye, pero con el acuerdo que se vuelve a elegir al mismo Luchans y a Godoy, pero esta vez con otro segundo vicepresidente, que es muy probable que sea otro independiente para mantener los acuerdos. Es decir, lo que no se hizo justo antes de la votación de Beyer, cuando se está eligiendo la mesa, se pretende hacer ahora.
vamos a ver cuál es el remedio que encuentran para esta situación que como mínimo ha causado, yo creo, un poco de descrédito a la Cámara de Diputados en un minuto en las que hablamos de mejor política, transparencia. Cita Macarena, porque dice que como mínimo ha causado un poco de descrédito. Yo creo que fue una de las semanas, y así, tú lo sabes mejor que yo, dieron cuenta todos los columnistas, la mitad de los columnistas de Chile, ¿no es verdad?, en todos los medios sobre el descrédito y como la semana negra para el Congreso, etcétera. Bueno. De hecho, los mismos diputados del oficialismo decían, algunos de ellos a través de las redes sociales, que habían tenido que votar con la nariz tapada, con los ojos cerrados, porque lo que ellos querían era por un bien mayor, que era mantener a Beyer, bueno, este mal menor. La verdad que al final no obtuvieron ninguna de las dos cosas y lo único que lograron es que Velázquez en este momento esté sentado en la testera de la Cámara de Diputados, ojo, un condenado por fraude al fisco. Vamos al Partido Comunista, ¿le da o no da apoyo a Michelle Bachelet? Bueno, esa es la gran interrogante que se abre esta semana y que la vamos a saldar el fin de semana, cuando se desarrolle precisamente el pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde finalmente ese partido va a decidir a quién apoya para las presidenciales. Si finalmente apoya a Michelle Bachelet, como lo indica todas las señales, o bien hay algún tipo de movimiento de último minuto. ¿Qué es lo que se espera esta semana? ¿Cuáles son las últimas cosas que hay que atar? Una, la plantilla parlamentaria, que es clave. Es decir, aquí ningún apoyo se endosa con un cheque en blanco, y en política menos. Esto no es amor así, no, esto no es amor cerrado, ni a primera, ni a segunda, ni a tercera vista. Aquí el amor no existe, aquí solamente hay intereses. Y la verdad que las dos cosas que cabe por negociar son una, la plantilla parlamentaria, ¿cómo estaría constituida por parte de los comunistas? Lo que ellos quieren es mantener los 3 cupos de diputados que tienen en este minuto, más 2 más. Uno para Camila Vallejo, es decir, darle lo que ellos llaman una sandía calada, es decir, algún distrito donde esté segura su elección. Y otro distrito en la cual tuvieran altas probabilidades de elegir a otro diputado, es decir, estaríamos hablando de unos 5. En ese quinto distrito, ¿quién podría ir? Por ejemplo, Camilo Ballestero, Carlos Cariola, que han sido 2 de las figuras claves de estas juventudes comunistas que quizás se alzaron o que empezaron a ser relevantes después del movimiento estudiantil. Por lo tanto, por un lado, la plantilla parlamentaria, y por otro, empezar a ver el programa, que es ahí donde han estado quizás más chúcoros los que no están muy por darle el apoyo a Bachelet, los que dicen, primero veamos qué es lo que proponen ellos como programa y de ahí vemos si le endosamos el apoyo o no. Y no al revés, no poner la carrera antes de los bueyes en algún sentido. Exactamente, y sobre todo ese ha sido el discurso de algunas de las figuras que uno podría llamar, no sé si díscola, pero sí las figuras que les ha costado alinearse con lo que ha sido un planteamiento quizás más de acercarse a la concertación, como es la de la plana mayor del Partido Comunista. Ahí está, por ejemplo, la Camila Vallejo, Hugo Gutiérrez, Cristian Cueva, el líder sindical del cobre, quienes han dicho, no, primero veamos el programa, por lo menos cuáles van a ser los guiños que van a dar a nivel de programato, por lo menos alguna promesa a la cual nos podamos agarrar antes de darle el apoyo irrestricto. Esto es importantísimo de cara a esa mayoría ampliada, a ese gran frente al cual apela Michelle Bachelet, porque no hay que olvidar que ella en sus últimas intervenciones raramente menciona la concertación, siempre habla de una nueva mayoría, de esta nueva oposición, donde encajaría muy bien este Partido Comunista, que ya hay que empezar a ver si estarían pidiendo algo más que solamente diputado o solamente un apoyo. Ahora estamos viendo, por ejemplo, si alguna posibilidad de entrar a un futuro gobierno de plano. Así que, por lo tanto, lo que ocurra este fin de semana va a ser clave. Entonces te tendremos a ti el lunes analizando todo eso. Así es. Muchas gracias, Macarena. Buen día. Gracias a ustedes y buena semana. Gracias. Chao.